Una mujer rica y poderosa obligó a su hijastra a casarse con un humilde granjero, prometiendo que eso resolvería los problemas financieros de la familia. Lo que parecía ser solo otra jugada de manipulación y control, se transformó en una red de secretos cuando la joven descubrió la verdadera razón detrás de ese matrimonio forzado. Pero lo que nadie esperaba era que en medio de tantas adversidades, un devastador secreto del pasado saliera a la luz, cambiando por completo el rumbo de sus vidas. ¿Qué fue lo que esta joven descubrió que dejó a todos sin palabras? Sigue esta emocionante historia, llena de giros inesperados y valiosas lecciones de vida. Y no olvides, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos como este. Isabel siempre había sido conocida por su personalidad intensa, llena de sueños y un deseo incontrolable de escapar de lo que consideraba un destino aburrido. Desde la muerte de su padre, se había sentido atrapada en un hogar gobernado por la frialdad de Carmen, su madrastra. Aunque el dinero nunca había sido un problema, Isabel sentía que su vida era una prisión dorada. Pero nada la prepararía para el golpe más bajo, ser obligada a casarse con Javier, un humilde granjero, como solución a lo que Carmen aseguraba que era lo mejor para todos. Isabel, acostumbrada a fiestas lujosas y viajes, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El anuncio del matrimonio fue hecho en una cena fría y ceremoniosa, como todo lo que Carmen hacía. La madrastra, con su voz cortante, afirmó que los negocios de la familia estaban en riesgo y que el matrimonio con Javier garantizaría la estabilidad. Isabel protestó, gritando que no era una pieza de ajedrez para ser movida según los intereses de otros. Pero Carmen, calculadora y fría, cortó las palabras de la joven con una mirada cargada de desprecio. «Si supieras lo que está en juego, no te atreverías a rechazar», murmuró Carmen, dejando a Isabel sin elección. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Isabel. Su habitación, que antes era su refugio, ahora parecía una jaula donde revivía las palabras de su madrastra. Carmen alegaba que el matrimonio con Javier también ayudaría a Isabel a madurar como persona. Era irónico viniendo de alguien que nunca mostró compasión. Isabel sospechaba que había algo más detrás de todo esto, algo que Carmen escondía con su aura de control. En el fondo, intuía que esto no era sobre ella ni sobre Javier, sino sobre algún juego de poder. Javier, por otro lado, era un completo enigma para Isabel. Lo conocía solo por las fotos que Carmen le había mostrado. «Es honesto y trabajador, todo lo que tú no eres», provocaba Carmen con una sonrisa venenosa. Aunque no lo conocía en persona, Isabel ya sentía aversión hacia él, no por quién era, sino por lo que representaba, el control absoluto de su madrastra sobre su vida. Aún así, había algo en los ojos de Javier, capturados en las fotos, que la intrigaba. Una mezcla de serenidad y tristeza. Cuando llegó el día de la boda, Isabel se sentía como una extraña en su propio cuerpo. Vestida con un vestido sencillo, completamente distinto a los lujosos que había imaginado, caminó por el pasillo improvisado en la pequeña capilla rural, intentando tragarse su orgullo herido. Javier estaba ahí, esperándola, con una mirada que mezclaba respeto e incomodidad. Parecía tan fuera de lugar como ella. La ceremonia fue breve, casi mecánica, y los pocos testigos eran vecinos del pueblo, claramente curiosos por esa unión tan improbable. De camino a la finca, Isabel observaba el paisaje a través de la ventana de la vieja camioneta de Javier. El olor a tierra y los sonidos del campo contrastaban con todo lo que ella conocía. Sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de incertidumbre. Esa no era la vida que quería, pero era la que le había tocado. Javier conducía en silencio, respetando su espacio, pero había una tensión en el aire, como si ambos supieran que esa unión era una bomba de tiempo a punto de estallar. En la finca, Isabel fue recibida por una realidad que parecía sacada de otro mundo. La casa, simple y funcional, era un choque para alguien que había crecido en una mansión de mármol y cristal. La primera noche estuvo marcada por un silencio incómodo. Isabel apenas podía mirar a Javier, quien parecía estar lidiando con su propia batalla interna. Era evidente que él tampoco había pedido esto, pero, a diferencia de ella, parecía resignado a su destino. Lo más frustrante para Isabel era que, aunque Carmen había ganado esta batalla,
No lograba entender el motivo real detrás de la decisión. ¿Por qué Javier? ¿Por qué ahora? Había algo mucho más profundo, pero nadie parecía dispuesto a hablar. Mientras tanto, Isabel trataba de mantenerse firme, prometiéndose a sí misma que no sería derrotada por esas circunstancias. En el fondo, Isabel también estaba luchando contra su orgullo. Todo en ella parecía rechazar la simplicidad de esa nueva vida, pero algo en Javier, incluso en su silencio, la hacía cuestionar sus propios prejuicios. Él parecía más fuerte de lo que aparentaba, alguien que cargaba con dolores que ella aún desconocía. Ese contraste entre sus realidades la hacía sentirse incómoda, pero también curiosa, y así Isabel se encontró comenzando a cuestionar no solo la situación en la que estaba, sino también a sí misma. Quizás ese matrimonio forzado era más que una humillación. Tal vez representaba una oportunidad, una idea que aún se negaba a aceptar. Pero lo que vendría después era algo que jamás podría haber imaginado. Carmen siempre supo cómo usar el miedo y la manipulación como sus principales herramientas. Para ella, controlar a Isabel no era solo una cuestión de poder, sino también una forma de asegurarse de que sus propios secretos nunca salieran a la luz. Desde el principio dejó claro que Isabel no tenía elección. Puedes intentar resistirte, pero al final todo esto es por el bien de tu familia, o de lo que queda de ella, decía Carmen con una serenidad inquietante. Era el tipo de amenaza que parecía sutil, pero cargaba un peso que Isabel no podía ignorar. En los días previos al matrimonio, Carmen intensificó su control sobre Isabel. Cada intento de cuestionar la decisión era recibido con argumentos fríos y calculados. «No tienes idea de la cantidad de deudas que dejó tu padre», afirmaba Carmen, aunque nunca presentaba pruebas concretas. Cuando Isabel la confrontaba sobre los números o las circunstancias, Carmen desviaba la conversación hacia aspectos emocionales. «Si al menos hubieras aprendido a ser responsable, quizá no estaríamos en esta situación». Era como si Carmen moldeara la realidad para aislar emocionalmente a Isabel. El poder de Carmen iba más allá de las palabras. Tenía en sus manos el control total del patrimonio que dejó el padre de Isabel, un poder que se encargaba de recordarle en cada oportunidad. «Si no cooperas, puedo garantizarte que te quedarás sin nada», decía, acompañando sus palabras con una leve sonrisa de satisfacción. Isabel sabía que, legalmente, estaba atada a Carmen hasta alcanzar cierta edad, pero aún así no lograba entender cómo su madrastra había conseguido tanta influencia. Había un misterio en torno a las finanzas de la familia que nadie parecía dispuesto a revelar. Para empeorar las cosas, Carmen comenzó a usar las inseguridades de Isabel en su contra. «Nunca fuiste como tu padre, tan fuerte y decidido», le reprochaba. «Pero tal vez eso cambie ahora. Tal vez la vida sencilla al lado de Javier te enseñe lo que yo no pude». Estas palabras resonaban en la mente de Isabel, no porque creyera en ellas, sino porque Carmen sabía exactamente dónde tocar para despertar sus dudas. Era un juego psicológico perverso, donde Isabel era constantemente recordada de que vivía bajo la sombra de alguien a quien jamás podría superar. Los secretos también empezaban a tomar forma en conversaciones ambiguas que Carmen tenía con Elena, la antigua secretaria de la familia. Isabel, movida por su curiosidad, escuchaba fragmentos que apuntaban a algo más grande detrás de aquella fachada controlada. Palabras como testamento, fraude y sacrificio escapaban en susurros, pero siempre eran rápidamente acalladas. Carmen se esforzaba por mantener las apariencias, pero Isabel sentía que algo andaba mal, algo que Carmen estaba desesperada por ocultar. Carmen también utilizaba la lealtad de antiguos empleados de la casa para vigilar a Isabel. Cada movimiento de la joven parecía ser reportado a la madrastra, quien usaba esa información para reforzar su narrativa de que Isabel era irresponsable e incapaz de tomar decisiones por sí sola. Incluso los amigos a quienes Isabel intentó acudir en busca de ayuda parecían distantes, intimidados por la influencia de Carmen. Era como si Isabel estuviera rodeada por un muro invisible, donde cada posible salida era bloqueada antes de ser considerada. En un momento particularmente oscuro, Carmen le entregó a Isabel un contrato de matrimonio que debía firmar antes de la ceremonia. Isabel miró el documento, sintiendo el peso de las palabras que no lograba descifrar por completo. «Es solo una formalidad», dijo Carmen, aunque su tono
Era casi burlón. Isabel vaciló, intentando comprender qué significaba aquello, pero Carmen la interrumpió. Si supieras lo que está en juego, lo firmarías sin dudar. Y una vez más, Isabel se sintió impotente, como si estuviera a merced de fuerzas que no podía entender. En el fondo, Isabel sabía que Carmen no solo intentaba salvaguardar a la familia o el patrimonio. Había algo más, algo que Carmen temía perder. Esta sospecha comenzó a crecer, pero Isabel no tenía las herramientas ni el apoyo necesarios para investigar. Cada intento de cuestionar a su madrastra era recibido con una sonrisa fría y frases como «lo sabrás a su debido tiempo, pero por ahora haz lo que se te pide». Era un círculo vicioso de dudas y control que mantenía a Isabel atrapada en una red de manipulaciones. Al mirar a Javier, Isabel percibía que él también era una pieza en este juego. No parecía feliz con la situación, pero tampoco se rebelaba. Había una historia detrás, algo que lo conectaba con Carmen de una manera que Isabel no lograba entender. Comenzó a preguntarse, ¿qué le había prometido Carmen a Javier para que aceptara esta unión? ¿Y por qué parecía tan resignado? La sensación de que todos a su alrededor sabían más que ella no hacía más que aumentar su frustración. Mientras se acercaba el matrimonio, Isabel comenzó a sentir que estaba encaminándose hacia algo mucho más grande que un simple matrimonio arreglado. Las palabras de Carmen, siempre calculadas, parecían esconder un propósito oscuro, una motivación que nadie se atrevía a revelar. Sin embargo, Isabel también sentía que, en algún lugar había una verdad esperando ser descubierta, una verdad que podría cambiarlo todo. La llegada a la hacienda fue un verdadero choque para Isabel. El camino de tierra, los campos interminables y el cielo vasto la hacían sentir atrapada, como si estuviera siendo devorada por una realidad que no le pertenecía. La casa de Javier, aunque bien cuidada, era demasiado sencilla para alguien que había crecido rodeada de candelabros de cristal y muebles de madera noble. Isabel intentaba mantener una postura altiva, pero por dentro estaba aterrada. Cada detalle parecía recordarle que su vida anterior había quedado atrás, o peor aún, que le había sido arrebatada. Desde el primer día, Isabel notó que la rutina allí era implacable. El canto del gallo antes del amanecer la sacó de un sueño inquieto. Cuando salió a intentar comprender qué ocurría, vio a Javier ya en el campo, trabajando como si el tiempo fuera oro. Para ella, la idea de madrugar le parecía una tortura, pero para él era simplemente la vida. Sintió una mezcla de irritación y envidia hacia su determinación, mientras luchaba por entender cómo alguien podía aceptar esa existencia con tanta naturalidad. La cocina de la casa fue el siguiente desafío. Acostumbrada a comidas servidas en porcelana fina por empleados, Isabel se encontró frente a una vieja estufa, intentando descubrir cómo preparar algo sencillo para sí misma. Javier, sin decir palabra, dejó una cesta de huevos sobre la mesa antes de volver al campo. Fue un gesto pequeño, pero que llevaba un mensaje claro. Allí tendría que aprender a valerse por sí misma. Isabel sintió la rabia hervir dentro de ella. «Yo no pedí esto», pensó, pero sabía que quejarse no cambiaría nada. Las lujosas prendas que Isabel había traído consigo parecían ridículas en ese entorno. Los tacones se hundían en la tierra, y las telas delicadas eran inútiles bajo el calor y para las tareas del campo. Intentó usar un vestido más casual el segundo día, pero rápidamente entendió que debía adaptarse. Javier, sin hacer comentarios, dejó un par de botas gastadas junto a la puerta. A regañadientes, Isabel se las puso. Fue un pequeño golpe a su orgullo, pero también una lección. La realidad no se ajustaría a ella. Sería al revés. La convivencia con Javier era como una montaña rusa de emociones. No era grosero, pero tampoco se esforzaba en facilitarle las cosas. Siempre callado, con pocas palabras, parecía enfocado en su trabajo e indiferente al malestar de Isabel. Ella lo observaba desde lejos, intrigada por su capacidad de soportar la dureza del día a día. Al mismo tiempo, sentía que había una barrera invisible entre ellos. Javier no era condescendiente ni afectuoso, pero tampoco mostraba desprecio. Era como si estuviera esperando a ver hasta dónde podía resistir ella. Con el paso de los días, Isabel empezó a notar la belleza sutil de la vida en la hacienda. Las mañanas frescas, el aroma de la tierra mojada y los atardeceres dorando los campos
Eran cosas que nunca había valorado antes. Sin embargo, esas pequeñas bellezas venían acompañadas de muchas dificultades. El polvo, el trabajo físico y la soledad eran constantes. Extrañaba las conversaciones triviales con sus amigas, las fiestas e incluso las largas noches de silencio en el lujo de su mansión. Era como si estuviera en un exilio emocional. Poco a poco, Isabel comenzó a entender el peso que cargaba Javier. La hacienda claramente enfrentaba problemas. Las máquinas eran viejas y las cosechas parecían lejos de prosperar. Notó que su llegada, aunque un inconveniente para él, tal vez también era un peso más en su ya complicada vida. Este pensamiento la incomodó. Por primera vez, comenzó a cuestionar si su presencia allí era más un castigo para él que para ella misma. Los trabajadores de la hacienda, pocos y reservados, la miraban con curiosidad y a veces con desconfianza. Isabel no sabía cómo interactuar con ellos y sentía que sus ropas, su postura e incluso su tono de voz eran motivo de juicio. A pesar de eso, hubo momentos de inesperada amabilidad. Una mujer mayor que ayudaba en la cocina le enseñó a preparar una comida sencilla. Isabel, aunque reticente, le agradeció, dándose cuenta de que en ese mundo la supervivencia dependía de la cooperación. Las noches eran el momento más solitario. Sin las luces de la ciudad ni los sonidos familiares, Isabel sentía el peso del silencio a su alrededor. Las estrellas, brillando intensamente en el cielo oscuro, parecían burlarse de su vulnerabilidad. Se preguntaba si algún día podría acostumbrarse a esa vida. Lo único que la mantenía despierta era la sospecha de que todo aquello formaba parte de un plan mayor de Carmen. Isabel sabía que, si quería entender lo que estaba pasando, tendría que resistir. A pesar de todo, dentro de Isabel había una chispa de determinación. Sabía que si se rendía al desánimo, Carmen habría ganado. Y aunque la vida en la hacienda era un contraste brutal con todo lo que conocía, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Había una semilla de curiosidad y tal vez incluso de admiración por el mundo que habitaba Javier. Era pronto para decir si lograría sobrevivir a esa nueva realidad, pero Isabel sentía en el fondo que ese lugar simple podría ser más importante de lo que imaginaba. La crisis en la hacienda era evidente, incluso para Isabel, que apenas entendía de cultivos o negocios rurales. El estado precario de las máquinas, la escasez de trabajadores disponibles y el aire de preocupación en el rostro de Javier dejaban claro que estaba en serios problemas. Al principio, Isabel pensaba que aquello no era asunto suyo. Después de todo, ella no había elegido estar allí. Pero, con el tiempo, el peso del silencio y la tensión constante comenzaron a incomodarla. Por más que intentara mantenerse al margen, sabía que el fracaso de la hacienda sería un golpe devastador, no solo para Javier, sino también para las personas que dependían de ese trabajo. Al principio, la convivencia entre los dos estuvo marcada por conflictos. Javier era metódico y concentrado, mientras que Isabel aún mostraba vestigios de rebeldía y orgullo. Él daba órdenes directas y esperaba resultados, pero Isabel respondía diciendo que no era su obligación ayudar. «Si vas a quedarte aquí, necesitas hacer algo», fue la única respuesta que Javier le dio, sin siquiera alzar la voz. Eso la desarmó. No era una súplica, pero tampoco una imposición. Por primera vez vio que el arduo trabajo de Javier no era solo por sobrevivencia, era una cuestión de honor. Con el tiempo, Isabel empezó a notar pequeños detalles que la conectaron con la realidad de Javier. Él trabajaba incansablemente, muchas veces sin detenerse siquiera para comer, y trataba a sus empleados con respeto, incluso cuando la situación era desesperante. En un día particularmente difícil, cuando una de las máquinas se rompió en plena cosecha, Isabel lo vio sentado en el suelo, con la cabeza gacha, claramente agotado. Algo dentro de ella cambió. Por primera vez, se dio cuenta de que quizás podría hacer algo útil allí, aunque fuera solo para aliviar un poco su carga. Sin avisar, Isabel comenzó a ofrecerse para realizar pequeñas tareas. Al principio, era algo simbólico: cargar baldes, organizar herramientas o preparar comida para los trabajadores. Javier no dijo nada, pero su expresión de sorpresa fue evidente. No esperaba que ella se involucrara. Cuando Isabel le preguntó qué más podía hacer, él dudó, pero terminó enseñándole a realizar labores más significativas,
como cuidar los cultivos y supervisar los niveles de riego. El aprendizaje fue lento, pero cada pequeño éxito le daba a Isabel una sensación de logro que nunca antes había experimentado. A pesar de sus diferencias, comenzaron a encontrar una especie de ritmo. Javier era práctico y directo, mientras que Isabel, para su sorpresa, mostró creatividad al resolver algunos problemas. Durante una conversación en la cena, ella sugirió diversificar los cultivos para intentar alcanzar un mercado más lucrativo. Quizás podríamos plantar algo que tenga mayor demanda, como hierbas medicinales o flores, dijo, sin esperar realmente una respuesta. Javier la miró intrigado. No era una mala idea. No esperaba que alguien como Isabel pensara más allá de lo evidente, pero esa sugerencia plantó una semilla de esperanza en su mente. Los días empezaron a pasar más rápido a medida que trabajaban juntos. La colaboración entre ellos trajo resultados inesperados. Javier comenzó a confiar más en Isabel y ella, a su vez, empezó a respetar el conocimiento y la dedicación de él. Los empleados de la hacienda también notaron el cambio. Isabel, quien antes parecía una extraña en ese lugar, ahora estaba con botas llenas de barro, las manos sucias de tierra y un semblante de determinación. Poco a poco, dejó de ser una intrusa y empezó a ser vista como parte del equipo. Entre tarea y tarea, Isabel comenzó a descubrir más sobre Javier. Era reservado, pero algunas conversaciones casuales revelaron que había heredado la hacienda de su padre, quien había trabajado allí durante décadas. Javier sentía el peso de mantener vivo el legado familiar, pero la situación económica y las condiciones climáticas complicaban todo. Al escucharlo, Isabel empezó a sentirse conectada con algo más grande. Sabía lo que era vivir bajo la sombra de un legado, pero por primera vez lo veía desde una perspectiva diferente. No era solo el trabajo lo que los acercaba. Poco a poco surgieron momentos de complicidad que rompieron las barreras iniciales entre ellos. Una vez, mientras trabajaban tarde en la noche reparando una cerca, comenzó una tormenta. En lugar de correr a refugiarse, terminaron la tarea bajo la lluvia, riendo de lo absurdo de la situación. Esa risa rompió la tensión, recordándoles que, incluso en las adversidades, era posible encontrar alegría. A pesar de los avances, la presión seguía siendo constante. Las deudas de la hacienda continuaban creciendo y Javier sabía que, sin un cambio significativo, el futuro era incierto. Isabel, decidida a ayudar, empezó a revisar los registros financieros y a proponer soluciones. «Tienes que dejar de pensar en pequeño», le dijo en un momento de frustración. «Si queremos salvar esto, necesitamos atraer inversores o encontrar una forma de hacer la hacienda más competitiva». Javier, aunque reacio al principio, comenzó a escuchar sus ideas con más atención. Por primera vez, veía una posibilidad real de cambio. Lo que empezó como una convivencia forzada se estaba transformando en algo mucho más grande. Isabel y Javier no solo estaban salvando la hacienda, también estaban encontrando una nueva forma de verse a sí mismos. Él comenzó a darse cuenta de que Isabel era mucho más que la joven consentida que había imaginado, mientras que ella entendió que había fortaleza en aceptar la sencillez y el esfuerzo. Era una alianza improbable, pero cada día demostraba que juntos eran más fuertes que separados. La llegada de Elena a la hacienda fue inesperada. Una mujer de apariencia discreta, con algunas marcas del tiempo en el rostro, pero con una mirada que transmitía urgencia. Isabel la reconoció de inmediato. Era la antigua secretaria de su padre, alguien que siempre parecía estar en las sombras, pero observándolo todo. Elena había desaparecido después de la muerte de su padre, y Isabel nunca comprendió la razón. Al verla en la entrada de la hacienda, sosteniendo una gastada carpeta de cuero, supo que algo importante estaba a punto de revelarse. Elena pidió hablar con Isabel en privado. Javier, que estaba cerca, dudó, pero finalmente respetó la solicitud. Con un tono firme, Elena comenzó a narrar una historia que derrumbaba todo lo que Isabel creía saber sobre su vida. «Eres más fuerte de lo que piensas, Isabel, pero hay cosas que necesitas saber para seguir adelante». Comenzó mientras tomaba las manos de Isabel, como si anticipara el impacto de sus palabras. Lo que vino a continuación fue un golpe demoledor. «Tu padre te amaba como a nadie, pero no eres su hija biológica», reveló Elena con una expresión de profunda seriedad. Isabel quedó paralizada.
Aquellas palabras resonaron en su mente, deshaciendo años de recuerdos construidos sobre una base que ahora parecía tambalearse. Intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero Elena no le dio tiempo de reaccionar. Él te adoptó cuando eras un bebé. Tu madre biológica murió en el parto y él te acogió como si fueras suya. Para él, siempre fuiste su hija, de sangre o no. Aunque la revelación sobre su adopción era impactante, no fue lo que más asustó a Isabel. Elena, como si estuviera aliviándose de un peso que había cargado durante años, comenzó a hablar de Carmen. Ella nunca te aceptó, dijo con un tono que mezclaba tristeza y enojo. Sabía que si tu padre moría, tú serías la única heredera, y eso la enfurecía. Carmen siempre quiso el control, Isabel, y por eso decidió quitar a tu padre de en medio. Con cada palabra, Isabel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Elena confesó que en los últimos meses de vida de su padre, él había comenzado a mostrar síntomas extraños, un cansancio extremo, dolores de cabeza persistentes y una debilidad inexplicable. Yo sabía que algo no estaba bien, confesó Elena con lágrimas en los ojos, pero no tenía pruebas, y luego un día murió repentinamente, y Carmen tomó el control de todo. La voz de Elena temblaba. Isabel, ella lo envenenó, estoy segura de ello. Elena abrió la desgastada carpeta de cuero que llevaba consigo y sacó una serie de documentos. Había registros médicos, correspondencia y notas escritas por el propio padre de Isabel antes de su muerte. Él sospechaba de ella, explicó Elena, señalando una carta parcialmente rasgada. Escribió esto poco antes de morir, pero nunca tuvo la oportunidad de entregarla. Sabía que Carmen estaba tramando algo, pero no sabía qué. Isabel tomó la carta, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Las palabras escritas a mano eran una mezcla de cariño y preocupación, como si su padre intentara protegerla incluso en sus últimos momentos. El shock dio paso a la ira. Isabel no podía creer que había vivido tantos años al lado de alguien tan cruel y manipulador. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, preguntó a Elena con la voz cargada de emoción. Elena suspiró, como si el peso de los años de silencio por fin la estuviera abandonando. Carmen tenía demasiado poder, Isabel. Necesitaba tiempo para reunir pruebas, y para ser honesta tenía miedo. Pero cuando supe que te obligó a ese matrimonio, entendí que no podía esperar más. Una mezcla de indignación y determinación comenzó a crecer dentro de Isabel. Carmen no solo había manipulado su vida, sino que también había destruido la memoria de su padre. Todo lo que Isabel había soportado, el control, la humillación, el matrimonio forzado, parecía pequeño en comparación con la magnitud de aquella revelación. Por primera vez comprendió la verdadera dimensión de la crueldad de Carmen. Javier, que observaba desde lejos, notó el cambio en Isabel cuando salió de la conversación con Elena. Parecía al mismo tiempo devastada y decidida, como alguien que acababa de descubrir su propósito. Cuando Isabel compartió lo que había descubierto, Javier la escuchó con atención, su expresión sombría. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó, consciente de que aquella revelación marcaría un antes y un después en la vida de Isabel. Isabel sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de Carmen. La información de Elena era la clave para exponer la verdad y recuperar el control de su vida. «Voy a luchar», respondió Isabel con una convicción que nunca antes había sentido. «Por mi padre, por mí, y por todo lo que ella intentó destruir». La decisión de enfrentarse a Carmen fue el momento más valiente y transformador en la vida de Isabel. Con la ayuda de Elena y el apoyo discreto de Javier, comenzó a reunir las piezas del rompecabezas que expondrían los crímenes de su madrastra. Los documentos que Elena había traído eran la base de todo, pero Isabel sabía que necesitaría más pruebas para garantizar que Carmen pagara por lo que había hecho. Decidida, se adentró en un mundo de secretos oscuros y traiciones calculadas, preparada para enfrentarse a todo con tal de recuperar la justicia y la memoria de su padre. Javier, aunque escéptico al principio, se convirtió en una pieza clave del plan. Ayudó a Isabel a contactar a un abogado de confianza en el pueblo, alguien que no tuviera lazos con Carmen y que pudiera orientarles sobre los próximos pasos. El abogado, un hombre llamado Alberto, quedó impactado con las pruebas presentadas. «Si esto se comprueba,
Carmen enfrentará consecuencias graves, dijo mientras examinaba las cartas y los registros médicos dejados por el padre de Isabel. Alberto sugirió actuar con cautela, ya que Carmen era conocida por su habilidad para manipular a los demás. Mientras Isabel trabajaba para consolidar las pruebas, Carmen, sin saber lo que se avecinaba, seguía actuando como si tuviera todo bajo control. Todavía hacía visitas ocasionales a la finca, ostensiblemente para verificar cómo Isabel se estaba adaptando, pero en realidad para reafirmar su autoridad. En una de esas visitas, Carmen notó que algo había cambiado. Isabel ya no parecía la joven sumisa de antes. Había una firmeza en su mirada, una determinación que la desconcertó. «Espero que finalmente estés aprendiendo a ser útil», comentó Carmen con su habitual sarcasmo. Isabel, por primera vez, no reaccionó. Detrás de escena la tensión aumentaba. Isabel descubrió, gracias a Elena, que Carmen estaba intentando liquidar los últimos activos de la familia para ocultar sus huellas. Esto incluía intentar vender propiedades de alto valor que legalmente pertenecían a Isabel. Con la ayuda de Alberto, Isabel logró bloquear las transacciones, lo que enfureció a Carmen. Cuando fue confrontada sobre el bloqueo de las ventas, Carmen trató de intimidar a Isabel. «No sabes con quién te estás metiendo», amenazó. Pero Isabel, con una calma sorprendente, respondió, «Y tú no sabes lo que yo sé». El golpe final llegó cuando Isabel, Javier y Elena lograron acceder a la caja fuerte personal de Carmen en una institución bancaria. Allí encontraron documentos incriminatorios, incluidos extractos financieros que probaban desvíos de dinero e incluso correspondencia que sugería su implicación en la muerte del padre de Isabel. El abogado Alberto se encargó de catalogar todo y entregarlo a las autoridades. Para Isabel aquello fue una victoria agridulce. Aunque estaba cerca de desenmascarar a Carmen, el peso emocional de descubrir hasta dónde había llegado su madrastra para controlar su vida era abrumador. El momento de la denuncia fue a la vez liberador y aterrador. Isabel, acompañada por Javier y Alberto, entregó todas las pruebas a la policía local. Los investigadores quedaron impresionados por la cantidad de evidencias y abrieron un expediente de inmediato. Carmen fue citada a declarar, pero, fiel a su carácter, negó todas las acusaciones. Intentó retratar a Isabel como una joven inestable y resentida, una táctica que casi funcionó. Sin embargo, los documentos y los testimonios de Elena y otros empleados de la antigua casa desmoronaron su versión. El día del arresto de Carmen llegó como un huracán. Cuando los policías llegaron a la mansión donde vivía, Carmen intentó mantener su habitual compostura. «Esto es un error grotesco», dijo mientras la esposaban. Pero su voz, antes tan autoritaria, ahora temblaba de rabia y miedo. Isabel observó todo desde lejos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Por más que Carmen hubiera destruido su vida, seguía siendo la última conexión con la figura paterna que Isabel tanto había amado. En la comisaría, Carmen finalmente comenzó a ceder. Confrontada con las pruebas y la perspectiva de una larga condena, admitió parte de sus crímenes. Sin embargo, incluso en su confesión, trató de justificar sus acciones. «Hice lo que era necesario para proteger lo que construimos», dijo, refiriéndose a la fortuna de la familia. Pero nadie le creyó. Su máscara había caído, revelando la verdadera magnitud de su codicia y crueldad. El arresto de Carmen no solo trajo justicia, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Isabel. Por primera vez en años, sintió que tenía el control de su propio destino. Aunque la batalla había sido ardua, Isabel sabía que su lucha no había sido solo por ella misma, sino también por el legado de su padre. Al lado de Javier, comenzó a planear el próximo paso: reconstruir no solo la finca, sino también su identidad. El fin de la influencia de Carmen representó más que una victoria legal. Fue una liberación emocional, una prueba de que Isabel había encontrado su fuerza y resiliencia. Mientras regresaba a la finca esa noche, sentada junto a Javier, Isabel miró el cielo estrellado y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Con Carmen finalmente fuera de sus vidas, Isabel y Javier comenzaron a redescubrir una convivencia sin el peso de la presión externa. La finca, que antes era escenario de tensiones y desafíos,
se convirtió en un espacio de transformación. Con el tiempo, el respeto mutuo que habían cultivado mientras trabajaban juntos comenzó a profundizarse. Cada mirada, cada palabra intercambiada, parecía llevar consigo algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Pero estaba claro que entre ellos algo estaba floreciendo. Los días en la finca adquirieron un ritmo diferente. Aunque el trabajo seguía siendo arduo, ahora había una ligereza en las interacciones entre Isabel y Javier. Él, que antes era reservado y metódico, empezó a compartir historias sobre su pasado y sus aspiraciones. Isabel, por su parte, le contó sobre los momentos felices que había vivido con su padre, antes de que Carmen entrara en sus vidas. Estos intercambios crearon un puente entre sus realidades tan distintas, permitiendo que ambos vieran el mundo a través de los ojos del otro. En un día particularmente soleado, mientras sembraban una nueva cosecha, Javier hizo un comentario que tomó a Isabel por sorpresa. «Has cambiado mucho desde que llegaste aquí», dijo con una leve sonrisa. Isabel, quien normalmente habría respondido con sarcasmo, simplemente le devolvió la sonrisa. «Tenía mucho que aprender y, para ser honesta, todavía me queda mucho por aprender», respondió. Fue un momento breve pero lleno de significado. Por primera vez, Isabel se dio cuenta de que Javier ya no la veía como la heredera rebelde que había llegado a la fuerza. Ahora la veía como una compañera. Las noches también comenzaron a tomar un nuevo matiz. Después de largos días de trabajo, los dos solían sentarse en el porche para ver el atardecer. En esos momentos, las conversaciones fluían de manera natural y la conexión entre ellos se profundizaba. Isabel empezó a sentirse cómoda al lado de Javier, sin necesidad de esconderse tras máscaras o defensas. Él, por su parte, apreciaba la honestidad de Isabel, algo que nunca había esperado de una mujer que venía de un mundo tan diferente al suyo. Los trabajadores de la finca notaron el cambio. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión, se transformó en uno de cooperación y optimismo. Isabel comenzó a liderar algunas iniciativas, como reorganizar los horarios y proponer nuevos métodos de trabajo, siempre con el respaldo de Javier. Él, a su vez, se aseguraba de reconocer los esfuerzos de Isabel, algo que ella jamás había recibido de Carmen ni de otras figuras en su vida. Ese intercambio de apoyo y confianza se convirtió en la base de la relación que estaban construyendo. Un momento decisivo ocurrió durante una tormenta inesperada que amenazó con destruir parte de las plantaciones. Isabel y Javier trabajaron codo a codo, enfrentándose a la lluvia y al viento para salvar lo que pudieran. Cuando finalmente regresaron a la casa, exhaustos y empapados, Isabel miró a Javier y le dijo algo que incluso la sorprendió a ella misma. «Nunca pensé que sería capaz de algo así, pero contigo todo parece posible». Javier no respondió con palabras, pero la mirada que le dio fue suficiente para transmitir lo que sentía. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a darse cuenta de que la vida sencilla, tan distinta a todo lo que conocía, le brindaba una felicidad genuina. Javier, con su calma y determinación, se convirtió en un punto de estabilidad para ella. Nunca intentó cambiarla ni moldearla, pero siempre la animó a descubrir su propia fortaleza. Ese respeto mutuo era algo que Isabel jamás había experimentado antes, y era lo que la hacía sentirse cada vez más conectada a él. Sin embargo, ambos tenían sus reservas. Javier temía que Isabel, en algún momento, quisiera regresar al mundo que había dejado atrás. Isabel, por su parte, seguía luchando con las cicatrices que le había dejado Carmen y con el miedo a abrir completamente su corazón. Pero día tras día, esos temores parecían desvanecerse, reemplazados por una confianza creciente en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. En una noche estrellada, mientras caminaban por los campos, Isabel finalmente rompió el silencio que había estado entre ellos. «Javier, no sé a dónde nos llevará este camino, pero sé que no quiero hacerlo sin ti», dijo con la voz temblando de emoción. Javier se detuvo, sorprendido, pero sus ojos brillaban. «Yo tampoco quiero que te vayas a ningún lado», respondió con una sonrisa sincera. Fue un momento sencillo, pero lleno de promesas. La relación entre Isabel y Javier, construida sobre trabajo duro, respeto y comprensión, era la base de algo mucho más grande. No solo eran socios en la finca, eran compañeros de vida. Aunque el futuro seguía siendo incierto,
Isabel sabía que, con Javier a su lado, finalmente había encontrado un hogar, no en un lugar, sino en una conexión que iba más allá de las palabras. La transformación de la finca comenzó de manera lenta, pero constante. Isabel y Javier sabían que, para asegurar un futuro próspero, necesitaban adoptar un enfoque completamente diferente. La idea de Isabel de diversificar los cultivos fue solo el primer paso. Con el tiempo, ambos empezaron a planear una renovación completa, enfocándose en la sostenibilidad y la innovación. Para Isabel, la finca no era solo una fuente de ingresos, sino un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Javier, aunque acostumbrado a las tradiciones agrícolas, estaba abierto a nuevas ideas. Isabel, con su conocimiento en finanzas y su habilidad para investigar soluciones modernas, comenzó a estudiar prácticas sostenibles que pudieran implementarse en la finca. Decidieron invertir en cultivos orgánicos, eliminando el uso de pesticidas químicos y apostando por técnicas naturales para controlar las plagas. Javier, al principio escéptico, quedó sorprendido con la eficacia de estos cambios. Esto no solo es mejor para la tierra, sino también para nosotros, comentó Isabel mientras observaban los primeros resultados positivos. Una de las iniciativas más ambiciosas fue la instalación de un sistema de riego más eficiente. Isabel investigó formas de ahorrar agua, un recurso escaso en la región. Con la ayuda de Javier y los trabajadores de la finca, instalaron un sistema de goteo que redujo significativamente el desperdicio. El proyecto fue desafiante, requirió tiempo y esfuerzo, pero cuando vieron el impacto en las plantaciones, supieron que estaban en el camino correcto. Los campos, antes resecos y agotados, comenzaron a cobrar vida nuevamente. Además, Isabel tuvo la idea de transformar la finca en un espacio multifuncional. No necesitamos solo cultivar, también podemos ofrecer experiencias, sugirió. Así nacieron las primeras iniciativas de turismo rural. Comenzaron a recibir pequeños grupos de visitantes interesados en aprender sobre agricultura sostenible y disfrutar de los productos frescos de la finca. Esta nueva fuente de ingresos no solo les trajo estabilidad financiera, sino también una sensación de orgullo y realización para todos los involucrados. Otro punto de inflexión fue el enfoque en la comunidad local. Isabel y Javier decidieron apoyar a los pequeños agricultores de la región, ofreciéndoles capacitaciones y acceso a las nuevas prácticas que ellos habían implementado. Si prosperamos solos, no es suficiente. Tenemos que ayudar a los demás también, dijo Isabel con convicción. Javier, siempre reservado, estaba impresionado por cuánto había cambiado ella desde su llegada a la finca. El impacto de estas iniciativas fue inmediato. Los agricultores locales empezaron a ver a Isabel como una aliada y no como una forastera. La finca también comenzó a diversificar sus actividades, invirtiendo en la producción de miel, hierbas medicinales e incluso flores. Isabel utilizó sus habilidades de negociación para encontrar mercados interesados en productos orgánicos y sostenibles. Se conectó con pequeños comerciantes y redes de distribución, asegurando una fuerte presencia de la finca en el mercado local. Javier, al ver los resultados de las iniciativas de Isabel, finalmente admitió: «No creía que podríamos llegar tan lejos. Tú transformaste todo esto». Con el paso de los meses, la finca se convirtió en un referente en la región. Agricultores de otros lugares comenzaron a visitarla para aprender sobre las prácticas innovadoras que habían implementado. Isabel y Javier, antes atrapados en una rutina de mera supervivencia, ahora encontraban satisfacción al compartir su conocimiento. Cada logro, cada cosecha exitosa, parecía simbolizar la nueva vida que estaban construyendo. El impacto de estos cambios no era solo económico, sino también emocional. Isabel, quien al principio se sentía fuera de lugar y poco preparada, ahora era vista como una líder. Los trabajadores de la finca comenzaron a respetarla profundamente, admirando su dedicación y pasión. Javier, por su parte, empezó a mirar al futuro con más optimismo. Sabía que, con Isabel a su lado, podrían enfrentar cualquier desafío. Los frutos de este trabajo conjunto eran visibles en cada rincón de la finca. Los campos, antes agotados, ahora estaban llenos de colores y vida. Las cosechas eran abundantes, los animales más saludables y las personas más felices.
La finca no era solo un negocio exitoso, sino un ejemplo vivo de resiliencia y transformación. En una tarde soleada, mientras caminaban por los campos llenos de flores y cultivos, Isabel miró a Javier y sonrió. «Creo que finalmente lo logramos, ¿no es así?» Javier, siempre tranquilo, respondió con una sonrisa serena. «Lo logramos porque lo hicimos juntos». Para Isabel, ese momento representaba mucho más que el éxito de la finca. Era la confirmación de que, con trabajo duro y confianza mutua, habían transformado no solo la tierra, sino también sus vidas. El momento en que Isabel recibió la noticia de que su herencia había sido oficialmente restaurada estuvo marcado por una mezcla de alivio y reflexión. Después de años de manipulaciones y control por parte de Carmen, finalmente recuperaba lo que era suyo por derecho. Pero al contrario de lo que muchos podrían imaginar, Isabel no sintió el peso de la victoria como un triunfo meramente personal. Para ella, esa herencia no era simplemente una acumulación de riquezas, sino un legado, el último vínculo con el padre que tanto amó y que había luchado por construir algo significativo. El abogado Alberto explicó que la herencia incluía no solo bienes financieros, sino también algunas propiedades e inversiones estratégicas que Carmen había intentado ocultar. «Tienes una oportunidad única de transformar esto en algo más grande», dijo, reconociendo el cambio en la actitud de Isabel desde el inicio de esta travesía. Ella escuchó esas palabras con seriedad, pensando en cómo podía utilizar esos recursos de una forma que honrara no solo la memoria de su padre, sino también el camino que había recorrido junto a Javier. Isabel decidió empezar por la finca. Con el dinero recuperado, ella y Javier pudieron expandir las operaciones, modernizar aún más los equipos y garantizar que cada trabajador tuviera mejores condiciones laborales. Isabel se aseguró de reinvertir en la tierra que se había convertido en un símbolo de su resiliencia y asociación. La finca se transformó en un modelo de excelencia, atrayendo la atención de otras familias agrícolas que luchaban por sobrevivir en condiciones adversas. «Si podemos hacerlo aquí, ¿por qué no ayudar a otros?», le dijo a Javier mientras trazaban sus próximos pasos. Una de las primeras iniciativas de Isabel fue crear un fondo de apoyo para pequeños agricultores de la región. Este fondo ofrecía microcréditos y capacitación en prácticas sostenibles, permitiendo que las familias vulnerables tuvieran una oportunidad real de prosperar. Isabel visitaba personalmente las propiedades, escuchando las historias de lucha y superación de quienes buscaban su ayuda. «Sé lo que es sentir que el mundo está en tu contra», solía decir con sinceridad. Estas visitas no solo eran gestos de solidaridad, sino momentos de conexión humana que reforzaban el propósito mayor de su misión. Javier, siempre discreto, acompañaba a Isabel en muchas de estas visitas, ofreciendo asesoramiento técnico e incentivando a los agricultores a adoptar los métodos que habían transformado su propia finca. Observaba con admiración la manera en que Isabel se relacionaba con las personas, siempre con empatía y respeto. «No solo estás cambiando la vida de estas personas», le dijo en un momento de introspección, «estás construyendo algo que perdurará más allá de nosotros». Isabel sonrió, sabiendo que tenía razón. Con el paso del tiempo, el impacto de las acciones de Isabel comenzó a extenderse. Comunidades enteras, antes marcadas por la pobreza y la desesperación, empezaron a prosperar. Agricultores que alguna vez pensaron en abandonar sus tierras, ahora veían cómo sus cosechas florecían. Isabel se convirtió en una figura respetada, no por su estatus o riqueza, sino por su genuino compromiso de ayudar a los demás. Frecuentemente era invitada a hablar en eventos regionales, donde compartía su historia de superación y las lecciones aprendidas en su camino. A pesar de todos sus logros, Isabel nunca perdió de vista lo que realmente importaba: preservar el legado de su padre. En un gesto simbólico, decidió restaurar la antigua mansión familiar, no como un espacio para ostentar, sino como un centro comunitario para agricultores y sus familias. Allí se ofrecían capacitaciones, conferencias y eventos culturales, creando un espacio de aprendizaje y celebración. Isabel sabía que su padre estaría orgulloso de ver que la casa familiar se utilizaba para promover la unión y la esperanza. La relación con Javier también evolucionó hacia algo más profundo.
No eran solo una pareja, sino aliados en una misión mayor. Javier, quien inicialmente veía la herencia como algo lejano a su realidad, ahora entendía el significado detrás de las decisiones de Isabel. «Has transformado esto en algo que no es solo tuyo, sino de todos nosotros», le dijo con gratitud en una ocasión. Isabel, emocionada, respondió: «Nunca lo habría logrado sin ti. Esto es nuestro». Los frutos de este esfuerzo colectivo continuaron creciendo. Isabel y Javier comenzaron a explorar nuevas formas de ampliar su impacto, como asociaciones con universidades para investigaciones agrícolas y programas de intercambio para jóvenes agricultores. La finca se convirtió en un laboratorio viviente, donde la tradición y la innovación se encontraban. Era más que un negocio, era un movimiento que inspiraba a otros a creer que los cambios reales eran posibles. Una tarde tranquila, mientras caminaba por los campos ahora prósperos, Isabel reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Pensó en el difícil camino que había recorrido, en las lecciones aprendidas y en las conexiones humanas que transformaron su vida. La herencia que alguna vez simbolizó dolor y conflicto, ahora representaba esperanza y transformación, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido tocados por sus acciones. Incluso en prisión, Carmen no podía aceptar la derrota. Su mente, acostumbrada a manipular y tramar planes oscuros, comenzó a trabajar sin descanso en una manera de retomar el control. Para ella, la pérdida de la herencia y de su influencia era un golpe inaceptable, y se negaba a permitir que Isabel viviera en paz. Durante semanas, Carmen trazó meticulosamente un plan, convencida de que podía manipular el sistema judicial para invalidar el testamento que había restaurado los derechos de Isabel. El plan de Carmen dependía de un viejo contacto, un abogado corrupto que había trabajado con ella en el pasado. Este hombre, conocido por su habilidad para encontrar lagunas legales, fue encargado de construir un caso contra Isabel, alegando que el testamento de su padre había sido falsificado. Para ello, Carmen proporcionó documentos falsificados y le dio instrucciones al abogado para que impugnara la validez de los registros utilizados en el tribunal. «Ella puede pensar que ganó, pero esto aún no ha terminado», le dijo con su tono frío y calculador de siempre. Mientras tanto, Isabel seguía su vida en la finca, sin imaginar que Carmen estaba tramando en su contra. Sin embargo, Elena, siempre atenta, comenzó a sospechar de ciertos movimientos extraños, al escuchar rumores de que se estaba preparando un caso en contra de Isabel. Decidida a protegerla, Elena inició una investigación por su cuenta, utilizando los contactos que había mantenido en secreto durante años. Sabía que Carmen era peligrosa y que subestimarla sería un error fatal. Elena descubrió que el abogado de Carmen estaba reuniendo documentos y testigos falsos para respaldar la alegación de que el testamento del padre de Isabel era inválido. Pero lo que Carmen desconocía era que Elena tenía un as bajo la manga, una serie de documentos originales, escritos de puño y letra por el propio padre de Isabel, que confirmaban su intención de dejar la herencia a su hija adoptiva. Estos documentos, que incluían borradores y notas personales, habían estado guardados en una caja de seguridad bancaria desde su muerte. Elena siempre supo que, tarde o temprano, llegaría el momento de utilizarlos, y ahora era esa ocasión. Cuando llegó la citación judicial a la hacienda, Isabel quedó en shock. «¿Es que no va a detenerse nunca?», preguntó con la voz temblando de indignación. Javier, siempre sereno, trató de tranquilizarla. «Ya has enfrentado cosas peores. Esto es solo una batalla más, y no estás sola». Las palabras de Javier le dieron algo de consuelo, pero Isabel sabía que necesitaría toda su fuerza para enfrentar un nuevo intento de Carmen por destruirla. Mientras tanto, Elena no perdió el tiempo. Con los documentos originales en mano, buscó al abogado Alberto, quien de inmediato entendió que esas pruebas eran más que suficientes para desenmascarar las mentiras de Carmen. «Esto no es solo una defensa», dijo. «Es un arma para acabar de una vez por todas con su influencia». Elena, quien había cargado con el peso de esos secretos durante tanto tiempo, sintió un profundo alivio al usarlos finalmente para hacer justicia. En la audiencia, Carmen trató de mantener su habitual postura, fingiendo inocencia y acusando a Isabel de haber manipulado el proceso anterior. Sin embargo,
Cuando Elena fue llamada a declarar, la narrativa de Carmen comenzó a desmoronarse. Con firmeza y claridad, Elena presentó los documentos originales y relató detalles de las conversaciones que había tenido con el padre de Isabel antes de su muerte. Cada palabra suya era un golpe directo a la credibilidad de Carmen. El momento decisivo llegó cuando el juez examinó las pruebas presentadas por Elena. Los documentos aquí expuestos no dejan lugar a dudas sobre las intenciones del fallecido respecto a su herencia, declaró el juez con tono de autoridad. Las alegaciones de la señora Carmen no solo carecen de fundamento, sino que además muestran un claro intento de manipulación y fraude. Al escuchar estas palabras, Carmen perdió la compostura por primera vez. Su máscara de frialdad se desmoronó y empezó a gritar, culpando a todos a su alrededor. La derrota de Carmen fue definitiva. Además de perder cualquier posibilidad de recuperar la herencia, enfrentó nuevas acusaciones por perjurio y falsificación de documentos. Isabel, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque estaba feliz por haber ganado otra batalla, no podía evitar lamentar que Carmen hubiera elegido el camino de la destrucción en lugar de buscar redención. Al final, Isabel y Elena regresaron a la hacienda, donde Javier las esperaba con una sonrisa de alivio. «Ya no puede hacerte daño», le dijo, tomando la mano de Isabel. Elena, sintiéndose finalmente en paz, agregó: «Tu padre estaría orgulloso de ti, Isabel. Has honrado su nombre y luchado por lo que él creía». Isabel, emocionada, miró al horizonte, sabiendo que esta vez Carmen había sido derrotada de manera definitiva. El amanecer trajo una luz dorada, reflejando el nuevo comienzo que Isabel y Javier estaban a punto de vivir. Después de meses de desafíos, superaciones y transformaciones, su matrimonio simbolizaba más que una unión. Era el cierre de una etapa de dolor y resiliencia, y el inicio de una nueva vida construida con amor y propósito. La ceremonia se llevaría a cabo en la hacienda, el lugar donde todo había cambiado para ambos, rodeados de amigos, trabajadores y vecinos que ahora formaban parte de sus vidas. Isabel, al mirarse en el espejo, apenas reconocía a la mujer en la que se había convertido. La joven rebelde y perdida que llegó a la hacienda meses atrás había sido transformada en una mujer fuerte, decidida y llena de esperanza. Su vestido, sencillo y elegante, representaba esa transformación. Sonrió al recordar cómo la hacienda, Javier e incluso las adversidades, habían moldeado a la persona que era ahora. En ese momento, más que nunca, sentía que pertenecía a ese lugar y a ese hombre. Afuera, Javier ajustaba su corbata con nerviosismo. Aunque era alguien que enfrentaba tormentas y crisis sin dudar, la idea de caminar hacia el altar lo ponía ansioso. Nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo, especialmente con alguien como Isabel. Para él, ella era la personificación de la fuerza y la renovación, alguien que había traído luz a su vida en un momento de oscuridad. Los trabajadores de la hacienda, ahora sus amigos, bromeaban con él para aliviar la tensión. «Ella ya es tu compañera de vida, Javier. Esto es solo el trámite», dijo uno de ellos provocando risas. Cuando Isabel entró al campo donde se llevaría a cabo la ceremonia, todas las miradas se dirigieron hacia ella. La decoración era sencilla, con flores frescas recogidas de la misma hacienda y bancos de madera dispuestos entre los árboles. Javier, al verla caminar hacia él, sintió una oleada de emoción que casi le quitó el aliento. Para él, ese momento no era solo el comienzo de una nueva etapa, sino la prueba de que juntos podían superar cualquier obstáculo. La ceremonia fue dirigida por un anciano de la comunidad local, alguien que representaba las tradiciones y los valores que ambos habían aprendido a respetar. En sus palabras, destacó la importancia de la unión, la confianza y la capacidad de crecer juntos. El amor verdadero no se trata de perfección, sino de apoyarse mutuamente en las imperfecciones, dijo, mirando a la pareja con ternura. Isabel, emocionada, sostuvo con firmeza las manos de Javier, sintiendo en su corazón la verdad de aquellas palabras. Cuando llegó el momento de los votos, Isabel respiró profundamente antes de hablar. «Javier, tú me enseñaste el valor de la sencillez, del trabajo duro y del amor verdadero.
Creíste en mí cuando yo misma dudaba, y juntos transformamos el dolor en propósito. Hoy prometo estar a tu lado, sin importar lo que pase, porque contigo sé que puedo enfrentar cualquier cosa. Javier, visiblemente conmovido, respondió: Isabel, trajiste luz a mi vida. Me mostraste que el futuro puede ser más brillante que el pasado y que juntos somos más fuertes. Prometo amarte y apoyarte en cada paso de este camino. Los aplausos y las celebraciones que siguieron estuvieron llenos de alegría y significado. La fiesta, celebrada en el campo abierto de la hacienda, era una mezcla de música, comida local y risas. Los vecinos y amigos bailaban, los niños corrían entre las mesas decoradas con flores silvestres, e Isabel y Javier, en el centro de todo, eran la imagen de la felicidad. No había lujo ni ostentación, pero el amor y la conexión humana presentes allí eran más valiosos que cualquier riqueza. Durante la fiesta, Isabel dio un breve discurso agradeciendo a todos los que habían estado a su lado. Esta hacienda no es solo nuestra, sino de todos ustedes que creyeron y ayudaron a construir algo más grande. Hoy comenzamos una nueva etapa, pero jamás olvidaremos todo lo que nos trajo hasta aquí. Los cálidos aplausos fueron seguidos por abrazos y palabras de cariño, reforzando el sentido de comunidad que se había formado con el tiempo. Más tarde, mientras el sol se ponía, Isabel y Javier encontraron un momento de tranquilidad lejos de los invitados. Sentados en la veranda de la casa, contemplaban el horizonte dorado, sintiendo la paz de quienes finalmente han encontrado su lugar en el mundo. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera ser tan perfecto, dijo Isabel, recostando su cabeza en el hombro de Javier. Él sonrió, rodeándola con su brazo. A veces, las mejores cosas de la vida son las más simples, respondió él. El matrimonio de Isabel y Javier no fue solo una celebración de amor, sino también una declaración de victoria sobre las adversidades. Juntos demostraron que, con valentía, empatía y determinación, es posible transformar incluso los momentos más difíciles en algo significativo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre la hacienda, Isabel y Javier sabían que apenas estaban comenzando una nueva historia, una historia llena de esperanza, propósito y sobre todo amor. ¿Y tú, qué harías si la vida te derrumbara como le sucedió a Isabel? Muchas veces, lo que parece ser el final es solo el inicio de algo más grande. Isabel nos enseñó que, incluso cuando todo parece perdido, cuando somos traicionados y humillados, aún podemos encontrar fuerza dentro de nosotros para luchar, reconstruirnos y transformarnos. Ella podría haberse rendido, pero eligió enfrentar sus miedos, superar los obstáculos y reescribir su historia con valentía y propósito. Al final, Isabel no solo recuperó lo que era suyo, sino que transformó su dolor en algo que trajo esperanza a muchas otras personas. ¿Alguna vez has ignorado a alguien que, como Isabel, solo necesitaba una oportunidad? ¿O has dudado de tu propio potencial para cambiar tu vida? Estas preguntas nos recuerdan que siempre tenemos el poder de elegir, incluso en las circunstancias más difíciles. Si esta historia te tocó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias inspiradoras como esta. Y por supuesto, comparte este mensaje con alguien que necesite un empujón para creer que la superación es posible. Hasta la próxima.